Bienvenidos a la materia estadística. Clase 8, distribución de probabilidad normal. Objetivos de esta clase: entender que existe la distribución de probabilidad normal y conocer las principales características de este tipo de distribución. La distribución de probabilidad normal es una distribución que tiene una variable aleatoria continua y la misma emplea dos funciones. La primera de ellas sirve para determinar las ordenadas, los valores de i, de una gráfica que representa dicha distribución, y que es la que estamos viendo a continuación, donde x es la variable aleatoria continua y f de x son los valores de probabilidad por cada uno de los valores que tome la variable continua. Verán en esa ecuación que conforma a la función dos símbolos representados, uno denominado mu, que es la media aritmética, y el otro sigma, que es el desvío estándar de una variable aleatoria continua. La segunda función que podemos obtener a partir de la distribución de probabilidad normal es la que denominamos probabilidad. Y esta probabilidad va a ser calculada como el área representada debajo de la curva. Esta probabilidad en realidad va a ser la sumatoria infinita de términos, por eso utilizamos la integral. Esto quiere decir que si yo tengo los extremos de integración alrededor de mu, que sería la media aritmética, yo puedo calcular el área, y el área que estoy calculando es la probabilidad de que sucedan los eventos. Por eso decimos que la distribución de probabilidad normal tiene dos funciones, una que sirve para determinar las ordenadas y la otra que sirve para determinar el área debajo de la curva normal. Hasta aquí entonces podemos decir que la distribución de probabilidad normal es una distribución que tiene como variable una variable continua y aleatoria, y que esta distribución nos va a permitir poder calcular las probabilidades de los eventos de acuerdo a cómo varía la variable aleatoria. Va a determinarse también una media aritmética denominada mu y un desvío estándar denominado sigma, y que el área debajo de esa curva nos va a permitir calcular la probabilidad de que sucedan esos eventos. Con lo cual, esta distribución de probabilidad normal es simétrica porque de un lado y el otro de mu de la media aritmética voy a obtener los mismos valores de probabilidad. Pero como ustedes se habrán dado cuenta, voy a tener infinitas distribuciones de probabilidad, porque todo depende no solo del valor que tome la variable, que eso es lo que va a conformar la distribución, sino depende específicamente de los valores que vaya a tomar la media aritmética y el desvío estándar. Esto es, puedo tener tantas combinaciones como distribuciones de probabilidad normal, lo que va a dificultarnos el poder calcular las áreas debajo de la curva, porque debemos conocer para cada una de esas funciones las áreas y los extremos de integración. Esta dificultad se resuelve con la definición de una distribución de probabilidad normal, pero estándar. ¿Qué significa eso? Todas las distribuciones de probabilidad normal están relacionadas con una distribución normal estándar, que tiene propiedades similares, pero distintas en algunos aspectos. Veamos esto. Primer propiedad que se repite para cualquier distribución de probabilidad normal: que el área total debajo de la curva normal es igual a 1, igual en la estándar. Que la distribución tiene una forma de campana y es simétrica alrededor del eje formado por la media aritmética. Lo mismo sucede en la estándar. Se extiende indefinidamente, sin tocar el eje de las abscisas, nunca lo corta. Pero la diferencia está en que la distribución normal estándar tiene una media poblacional 0 y un desvío estándar de 1. Entonces la media se puede dividir en dos partes iguales, de la media hacia la izquierda o de la media hacia la derecha, y el área va a ser exactamente la misma. También podemos decir que casi todo el área de la distribución normal estándar se puede encontrar desde la media menos 3 desvíos y desde la media más 3 desvíos. ¿Para qué nos sirve esta distribución normal estándar? Para resolver valores a través de una tabla de probabilidades que están asociados a una nueva variable que es z y que tiene una media igual a 0. Yo puedo confeccionar entonces una tabla como la que estamos viendo, donde la distribución normal ahora tiene características particulares. Entre ellas, la media aritmética, o sea el promedio, es 0.
y la variable va a ser z. En definitiva, esa variable se va a mover desde la media hacia la izquierda o hacia la derecha. Como es simétrica, esto quiere decir que moverse a la derecha o moverse a la izquierda, el área que va a representar un movimiento del otro es idéntico, lo que vamos a estar tabulando es solamente una de las mitades. Y esas mitades representan, como dijimos, la probabilidad. El área es la probabilidad. Entonces, en la medida que se mueve z, va a ir representando distintas probabilidades en función de la distribución de probabilidad. Entonces, yo ubicándome en el valor de z, que es el que limita a la variable, puedo saber cuál es la probabilidad de esa sombra. ¿Y cómo se utiliza esto con cualquier otra distribución normal que no sea estándar? Se utiliza con una ecuación de conversión, donde z, en definitiva, se lo denomina calificación o estándar, y es la posición que ocupa un valor en particular de la variable x, que es la variable que nosotros queremos conocer de la distribución normal, y respecto a la media, pero medido en una desviación estándar. Esta conversión que vamos a utilizar tiene a z, a esta nueva variable de la normal estándar, como la diferencia entre la variable x, su media aritmética y el desvío. Veamos en un ejemplo de qué se trata esto, cómo utilizar la tabla. En el ejemplo que estamos viendo, tenemos un límite superior que es z igual a 1,52 y un límite inferior de z igual a 0. En z igual a 0 estamos haciendo coincidir el valor de z con la media aritmética de la distribución de probabilidad normal, estándar, que es 0. Lo que estamos pretendiendo averiguar es el área verde, que es la probabilidad, y para ello utilizo la tabla, esta tabla que está a la derecha. Si amplificamos la tabla y vemos cómo localizar el valor de probabilidad, me tengo que parar en la izquierda en el valor de z, ubicar sobre la primera columna el 1,5 y después moverme horizontalmente hasta que llego al valor decimal de 1,52. Es donde encuentro el valor de la probabilidad. Entonces, termino diciendo que la probabilidad de aquellos valores de z, de la variable z, que están entre 0 y 1,51 es 0,4357. Podríamos decir también, expresado en porcentuales, que la probabilidad acotada entre 0 y 1,52 es del 43,57%. Veamos otro ejemplo. Aquí nos preguntan qué valores de z limitan el 95% de una distribución normal. Por un lado sabemos que el 95% está dividido por la media. Esto es cuando z vale 0. Y se divide en dos partes iguales, porque decíamos que la distribución normal estándar es simétrica. Que el 95% del área dividido 2, voy a tener que desde z igual a 0 para un lado o para el otro, la probabilidad encerrada en color verde va a ser de 0,475. A diferencia del ejemplo anterior, aquí tengo el valor de la probabilidad. Entonces debo entrar en la tabla al revés. Veamos cómo es esto. Debo localizar dentro de la tabla la probabilidad. Una vez que localizo la probabilidad, 0,475, verifico en qué valor de z está posicionada esa probabilidad, tanto en decimales como en unidades. Y descubro, efectivamente, que para valores de z que limitan el 95% la distribución de probabilidad, el valor de z extremo va a ser 1,96 y el valor de z extremo inferior va a ser menos 1,96. Aquí me estoy asegurando que entre los dos extremos de z voy a poder cubrir el 95% del área. Y descubro, efectivamente, que para valores de z que limitan el 95% la distribución de probabilidad, el valor de z extremo va a ser 1,96 y el valor de z extremo inferior va a ser menos 1,96. Aquí me estoy asegurando que entre los dos extremos de z voy a poder cubrir el 95% del área.